Y eso realmente me preocupa porque, y de hecho, después de ver la presentación de los directivos del ACP en la Cámara de Comercio, podríamos llegar a la conclusión de que probablemente es ACP tratando de generar una voz de alerta por la inoperancia del gobierno central en el tema del Río Indio. Ya el directivo de la ACP indicó que la licitación para Río Indio se va a realizar en el 2025 y se espera que el proyecto sea culminado en el 2030, cuando en 2019 el pliego de cargo ya estaba desarrollado y se esperaba que a más tardar antes de la culminación del 2020 ese proyecto estaría en desarrollo. Entonces, después de estar jugando aquí Monopolio con la computadora, he logrado que estamos usando un plan B, Natalia. Nuestra bióloga favorita, Natalia John, con nosotros. ¿Cómo estás, Natalia? Bella Natalia. Feliz 2024. Muy bien. Feliz 2024, sí. ¿Qué te pasaba? ¿Estabas ahí jugueteando con la tecnología? Sí, estamos usando un plan B, así que no me quedó de otra que comenzar a buscar cómo acomodarlo todo para que ahora Diego pueda tener una buena edición. Hola Diego, feliz año también. Sí, ¿cómo has estado? Bien, muy bien, con mucha actividad de toda naturaleza. Ha sido muy bien, muy animada. Tomando este 2024 con mucha energía y mucho optimismo sobre lo que puede venir, ¿sabes? ¿No? De otra. Los fines de año es así, como que haces barrido y abres puertas para lo nuevo, comienzo de ciclo y también comienzo de ciclo no solamente electoral, sino cambio de administración de gobierno en Panamá y eso siempre genera expectativas en todos los sentidos, ¿no? Como ciudadanos me refiero, en ámbitos personales, laborales, etcétera, ¿no? De todo. Hay que estar muy pendientes de eso. Y es más pronto de lo que parece. Eso fue lo que he estado notando, que ya como que han arrancado, hoy estaba escuchando, no pude escucharlo todo, pero estuve escuchando parte del evento que tiene la prensa, creo que con el financiero también, todos los candidatos, tanto de partidos como independientes, porque a veces hacen estos foros y dividen. Me parece interesante hacerlos todos juntos y estaban, pues bueno, creo que era proyección, análisis económicos de cada uno de los candidatos y aunque es un formato que es un poco difícil para plantear cuestiones técnicas o plantear propuestas concretas, sí te da un pantallazo de cómo piensan y cómo se están manejando los diferentes candidatos y a mí eso me resulta bastante interesante. Un popurrí de temas, pero creo que vale la pena escuchar y atender como por qué línea podrían venir cada uno. Eso no quiere decir que cuando lleguen a la presidencia vayan a hacer lo que dicen, no, pero claro, que tú los escuchas hasta todos, sin excepción. Y ahora mismo todos tienen como muchas ocurrencias, pero un plan, mira, yo voy a agarrar a Natalia Young, que es especialista en este tema, y ella tiene un equipo y vamos a hacer A, B y C. Y lo vamos a terminar el año tal. Eso es lo que yo quisiera escuchar. El problema es que no estamos escuchando eso. Vamos a mejorar el ambiente. Entonces comienzan a divagar desde ahí, ¿no? Porque el ambiente es importante. Porque los jóvenes demostraron en las calles que el ambiente es importante. Y ahí te vas, y cuando termina 20 minutos de hablar, no dijiste nada. No dijiste nada. Ya yo estoy aburrido de escuchar eso. Dejé de entrevistarnos porque si tú agarras las entrevistas de casi todos, en todos los programas en los últimos 2 meses, o están diciendo todos lo mismo, o no están diciendo nada, o ambas. Pero por ahí se le salen algunas cosas que son sí, alguna bestialidad de vez en cuando. Más también puede ser eso, pero y también te das cuenta, ¿no? De quién pudiera estar, quién se ve que se está preparando a conciencia. A mí siempre me ha parecido que cualquier puesto conlleva una responsabilidad. Y si el individuo le da exactamente igual y ni siquiera se tiene el interés de ni siquiera prepararse para poder hablar ante una audiencia, ahí estamos mal, porque significa que le vale más de cero, ¿no? Entonces creo que es interesante, por lo menos escuchar. Otra cosa que noto de estos foros es cuando empiezan a mezclar ideologías y se pierde la oportunidad de tener, de escuchar propuestas concretas. A ciertos candidatos se les pregunta mucho sobre eso, ¿no? El tema de izquierda-derecha y sacar esos temas que a mí
no lo sé, no me parecen tan... Mira, en Panamá hasta la izquierda es conservadora. Entonces, siempre esas preguntas de que si eres de izquierda o de derecha, en Panamá no tiene sentido. Sí, entonces es como que te pierdas la oportunidad de profundizar más en temas que son relevantes, Así. más allá de tu opinión Pero sobre que la también candidatura de un candidato, ¿no? denotan falta de análisis de coyuntural del preguntador. Porque hoy lo analizamos temprano, Natalia, con el doctor Carlos Guevara Mann, que el contexto de El Salvador, por ejemplo, el contexto de Milei en Argentina, no son aplicables a Panamá como casi en ningún lado. Nuestro contexto es bastante diferente, como el de Costa Rica y como el de Nicaragua, o sea, son muy diferentes. Entonces, hacer paralelismos tan fáciles no es tan sencillo. Eh, eh, Tratar de traer un esquema izquierda y derecha a Panamá es no conocer el país. En Panamá sí ha habido izquierda como en todas partes, pero nunca ha sido beligerante y ha tenido que coexistir con los grupos conservadores de toda la vida e influir en ellos para tener conquistas sociales. Toda la vida ha sido así. Pero si tú planteas un debate en esos términos, va a ser interesante seguramente. Pero si el debate o el foro, como lo están exponiendo, tiene que ver con otras áreas y sobre todo para conocer cuáles son esas propuestas que tienen cada uno de los candidatos, siento como que no me parece que encajan en el foro que tienen. Es perder el tiempo. Pero es interesante. Hoy estuve escuchando algunas cosas que inician con planteamientos con temas relevantes en temas ambientales y de desarrollo, como temas de agua, por ejemplo. Y desde la semana pasada, si no me equivoco, la Cámara de Comercio ya también inició esos espacios para construir su agenda país. Y algo interesante, Guillermo, que a diferencia de otros espacios, la Cámara de Comercio hace estos foros y inicia unos trabajos en como mesas temáticas, no sé si exactamente se llaman de esta forma, para plantear todas estas propuestas que luego son presentadas a los candidatos. Pero lo que me pareció interesante, por lo menos yo no lo había visto hasta ahora, parece que es algo usual de la Cámara de Comercio, que desde los foros temáticos ya están los candidatos o los equipos de los candidatos a presidentes. Eso me parece interesante porque son discusiones que son técnicas también y son necesarios para poder presentar o para poder estructurar propuestas. Si tú no entiendes aspectos técnicos básicos, por ejemplo, si estás hablando de agua, estás hablando de recursos hídricos y no conoces lo que es una cuenca hidrográfica o cómo se gestiona el agua o cuál es la diferencia en la sectorización del agua para, por ejemplo, consumo humano o para conservación de ecosistemas y qué vinculación tiene con cambio climático, es un poco difícil plantear propuestas o para plantear algún tipo de mensaje estructurado a audiencia. Y me pareció muy interesante esa discusión en la Cámara de Comercio y me animó a empezar a discutir algunos temas, no discutir, intercambiar algunos temas y presentarlos aquí en la radio y desde una perspectiva también técnica. Y se me ocurrió, porque siempre lo tengo muy presente, de quién mejor para hablar de aspectos técnicos en materia de recursos hídricos que Emilio Sempris. Yo veo a Emilio más joven, no sé por qué. Yo tampoco, yo también lo veo más joven. Le ha sentado bien el inicio de año. Saludos, Emilio. Bienvenido, Emilio Sempris, ex ministro de Ambiente y uno de los referentes en temas técnicos de cambio climático y de recursos hídricos en Panamá. ¿Cómo estás, Emilio? Muy bien, gracias Natalia, gracias Guillermo por la cálida invitación para conversar sobre estos temas de interés nacional. Emilio, y me gustaría iniciar esta conversación con algo, ¿no? En esta primera parte. Fue algo bastante curioso cómo inicia la construcción del Plan Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos a 2050, porque surge en una crisis de agua, vinculado incluso hasta uno de los eventos de mayor tradición en Panamá, porque se acercaba también carnavales en esos momentos de crisis del agua y de las crisis creo que se generan oportunidades. Y este ejercicio que se dio en su momento para este plan, creo que es un ejercicio que debemos conocer y no voy a decir replicar, pero sí tomar en consideración para mejorar de aquí en adelante esa gestión de los recursos hídricos. De esa experiencia, que nos puedes contar un poco de ese esbozo, de esa estructuración,
¿cuáles eran esos retos más importantes? Y si después de tantos años de la aprobación del plan, seguimos estando en el mismo punto, Emilio, o estamos un poco mejor o va la flecha hacia atrás. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, gracias, Natalia. Eh, en primer lugar, me sumo a las felicitaciones a la Cámara de Comercio y al PNUD por este evento. El PNUD dio una magistral presentación sobre el tema de agua a nivel mundial, luego abordó los temas regionales y culminó con una excelente posición sobre los temas de interés a nivel nacional. Y esto me hizo pensar que el papel que juega la sociedad civil organizada junto con los organismos internacionales es vital durante estos vacíos comatosos institucionales que viven algunos países, particularmente en el tema del agua. Digamos, este estado de coma en el que se encuentra la institucionalidad hídrica del país, han sido entidades como la Cámara de Comercio, la sociedad civil en general y los organismos internacionales quienes han mantenido viva la llama de la planificación hídrica del país como principal recurso para el desarrollo sustentable. En esa línea, quizás refrescando un poco la memoria, este ejercicio de planificación al 2050 no tiene precedente. La mayoría de las planificaciones gubernamentales se dan quinquenales. Sin embargo, a la luz de la grave crisis que generó el fenómeno del Niño en 2015-2016, se generó esta gran oportunidad y, como todos sabemos, los grandes problemas o las grandes crisis siempre generan oportunidades dependiendo de cómo tú lo percibas. Fácilmente uno se puede victimizar y aprovechar la crisis para vender dolor y tratar de poner curitas en pacientes en estado de coma. En 2015 aprovechamos esta crisis e hicimos una convocatoria nacional con todas las entidades del Estado y creamos el Consejo Nacional del Agua, CONAGUA, como ente de coordinación y planificación para el desarrollo e implementación del Plan Nacional de Seguridad Hídrica. Y aquí creo que viene la innovación y lo que probablemente me llena más de orgullo. Yo fungí como coordinador de ese plan de seguridad hídrica y, como tú sabes, Natalia, yo vengo del mundo de la gestión de los recursos naturales. Yo serví como director de un organismo internacional que se llama Catalac, que aborda temas de recursos hídricos para toda América y el Caribe. Así que digamos, ese sueño cuando estaba en Catalac se cumplió, porque yo decía, bueno, estoy trabajando para todos los países de la región y me gustaría en algún momento aportar a mi país en un proceso de planificación de largo plazo, y se dio ese proceso de planificación de largo plazo y lo llevamos a tal punto de arraigo nacional que todavía la gente se sorprende cuando les comento el costo de este proceso de planificación estratégica, que resultó en un acuerdo con 560 proyectos de agua por un valor de 11 mil millones de dólares de aquí al 2030. Ese proceso de planificación estratégica nos costó solamente $55,000. De los $55,000, 5,000 fueron para cubrir el costo del diseño gráfico del documento, y los otros 50,000 fueron para cubrir los costos de impresión de este documento. Allí realmente me quito el sombrero porque todas las instituciones del Estado depusieron sus intereses o sus hilos institucionales y trabajaron de la mano para llevar adelante este proceso de planificación. Y, por ejemplo, instituciones como el IDAN, como el MINSA, como el Instituto Gorgas, pusieron toda su base de datos a disposición de funcionarios del Estado panameño. Estos funcionarios con alto perfil técnico, que todavía de hecho están en las instituciones públicas, trabajaron por casi un año con un proceso también de consulta pública muy amplia para llevar adelante
este plan de seguridad hídrica que acompañó a probablemente la inversión más grande en la historia nacional en materia de desarrollo de los recursos hídricos que se dio entre 2015 y 2019. Oigan, permítanme ir a una pausa rapidito para que Natalia pues, pueda continuar haciendo las preguntas. Yo por ahí tengo algunas también, así que estamos con Natalia Young y en Semana Ecológica. Hoy nos visita Emilio Sempris aquí en la mañana en Compu Radio. 10:36 minutos de la mañana, muy soleada la ciudad de Panamá. Tenga cuidado con el sol el día de hoy, está especialmente caluroso y picante. Y también la calle 50 se encuentra en este momento bastante despejada, así que aproveche para hacer sus mandados. Estamos en Radio Ancon transmitiendo desde la calle 50 del centro de la ciudad. Este es La Mañana Ancon. Soy Guillermo Ruiz, estoy en compañía de nuestro productor y editor digital Diego Hurtado y seguimos con Semana Ecológica con Natalia Young. Hoy con nuestro invitado de lujo, como siempre, el ex ministro y uno de los principales técnicos en materia medioambiental, don Emilio Sempris. Sí, Guillermo, y con Emilio estábamos conversando un poco, ¿no? De esos antecedentes de un ejercicio que hizo Panamá en planificación de recursos o de gestión de recursos hídricos en el país a un largo plazo en medio de una crisis que pareciera que nuevamente para todos los aspectos, tanto ambientales como de otra índole, son cíclicos, ¿no? Porque otra vez nos encontramos, pareciera, en el mismo punto. Y sobre eso me gustaría preguntarle a Emilio, ¿no? Ese ejercicio también estuvo, como mencionaste, con un diagnóstico que se pudo perfilar cuáles eran esos problemas más importantes en el país y que dentro del sistema institucional de los recursos hídricos se tenía que abordar. ¿Cuáles eran esos aspectos que tú resaltarías que son los más relevantes y cómo estamos al día de hoy en esa solución a los problemas que en algún momento se identificaron? Sí, nuevamente la planificación de la seguridad hídrica en Panamá pasó por un momento muy interesante. Se identificaron 5 grandes áreas temáticas, desde desde la gestión del agua como recurso natural hasta los requerimientos de desarrollo institucional que deberían implementarse para poder lograr esa meta de seguridad hídrica. Dividimos el plan en 5 retos principales. El primero, y como lo establece la Constitución, la cobertura y suministro sostenible del agua con calidad a un precio asequible, que de hecho eso ya se menciona en los documentos adoptados por Panamá en el marco de Naciones Unidas. Sin embargo, el término un precio asequible nunca se incluye y solo discutimos acceso universal al agua. Por eso tiene un gran costo, ¿no? Y este costo tenemos que asumirlo todos los panameños. En este tema de cobertura lo llevamos un poco más allá porque aprendimos que a pesar de que Panamá cumplía con los requerimientos ampliamente de cobertura, realmente el acceso en el tiempo era muy escaso. Por ejemplo, comunidades en las afueras de la ciudad que efectivamente tienen acceso al agua, pero solamente 2 horas al día, o le llega por camiones cisternas. Entonces, nosotros acuñamos el término de acceso digno al agua. Y debemos entonces repensar este reto de tal manera que cualquier persona en este país se pueda despertar a las 3 de la mañana, ir al baño y poder lavarse las manos después que hace sus necesidades. Pero eso no está ocurriendo. Y los números que salen hoy en día nos indican que cerca del 94% de la población tiene acceso al agua, pero lo que no se refleja muy claramente y las estadísticas todavía no justamente dimensionan es que el acceso no es un acceso digno en
de hecho en gran parte de la población que vive fuera de las zonas urbanas. El segundo, la disponibilidad del agua para abordar los temas productivos. Como sabemos, hay grandes desperdicios en el tema agrícola. A nivel mundial, cerca del 70% del agua que se utiliza en el sector agrícola resultan en grandes pérdidas por escorrentías, y esas escorrentías van acompañadas de agroquímicos que van impactando la cuenca hidrográfica. Allí nos pusimos una meta clara, que era llevar todo el sector agrícola a una rápida tecnificación. A más tardar 2030, toda la producción agrícola del país debe desarrollarse por en medio de riego por goteo o algún tipo de técnica de aprovechamiento o utilización del agua que permita reducir esas pérdidas. El tercer reto, las cuencas hidrográficas saludables, como tú muy bien sabes, Natalia, como experta en la materia de calidad ambiental. Tenemos 52 cuencas y a veces sentimos que solamente la cuenca del Canal de Panamá es la que ya realmente nos debe preocupar, pero las otras 52 cuencas deben también ser debidamente abordadas. El siguiente, el mantenimiento de la infraestructura. En la administración pasada se hizo una inversión sin precedente en materia de construcción de nuevas plantas potabilizadoras y sistemas de acueductos, alcantarillados y también de tratamiento del agua, y esto implica costos sostenidos para lograr ese mantenimiento, y que deberían también incluirse en los presupuestos de la institución, ya sea el IDAN a través de sus instancias respectivas, o a través del MINSA, los conocidos acueductos, las juntas de acueductos de agregados rurales. Y por último, la evolución hacia una cultura de manejo responsable del agua. Esta cultura implicaba algunos ajustes institucionales que debían darse, y uno de ellos fue la creación del Consejo Nacional del Agua. Recordemos que en la administración pasada los partidos gobernantes tenían minoría en la asamblea, así que era muy difícil el proceso legislativo, y es por eso que decidimos por decreto crear esta institucionalidad, que esperábamos que esta administración le diera el mayor fortalecimiento para que el Consejo Nacional del Agua se convirtiera ya por ley en esta entidad que facilitara la gestión coordinada del recurso de agua en todas sus dimensiones. Así que básicamente esas son las 5 áreas que abordamos con sus metas respectivas en el plan de seguridad hídrica. Es interesante, Emilio, cómo planteas toda esa estructuración que se hizo, ¿no? Y cómo poder hacer un balance entre distintas administraciones, porque esto es a largo plazo. Y si bien la actual administración puede haber tenido muchos avances, es necesario hacer como esa evaluación. Y me gustaría que me hablaras un poco. Siempre se habla de que hay abundante agua en Panamá, pero hay como no sé si es contradicción o algo que es un poco ambiguo, porque también hablamos de escasez, porque puede llover mucho, pero si el agua no te llega a tu casa, vas a sentir que hay escasez. ¿Qué tan cierto es este tema en Panamá? ¿Cómo nosotros nos manejamos? Es cierto que en estos momentos hay menos agua donde podríamos gestionar o tener en términos de disponibilidad, o manejamos un término de abundancia, pero tenemos escasez por una mala administración. ¿Y cómo afecta, Emilio, este tema de gestión y de disponibilidad de agua con fenómenos como el fenómeno del Niño, o con los desafíos globales a los que nos enfrentamos, como el cambio climático? Sí, el tema de la disponibilidad del recurso, digamos, crudo, natural, es un tema muy apasionante, y siempre hablamos de que Panamá es un país bendecido por su abundancia de recursos de agua, y efectivamente es un país bendecido. La zona con menos lluvia a nivel nacional, todos las conocemos, es el Arco Seco. El Arco Seco, a pesar de ser conocido a nivel nacional como la zona con menos lluvia, recibe 3 veces más lluvia que el promedio de lluvia que recibe España. Entonces, eso te habla de
del nivel de abundancia que tenemos en el país. Tenemos otras zonas que, por ejemplo, en Boca del Toro, que recibimos 6 metros de lluvia por metro cuadrado por año. Eso es un montón de agua. Eso es un montón de agua. Entonces, el tema nuestro, cuando hablamos de escasez del agua, tenemos que probablemente hacer una transición a esa discusión y llamarlo escasez de infraestructura para administrar el abundante recurso que tenemos. Y un ejemplo de eso es el fenómeno del Niño, que impacta fuertemente a los países centroamericanos, mayormente en la zona pacífica. Y en Centroamérica se reportan temas muy delicados que hasta impactan la seguridad alimentaria. En Panamá el impacto es fuerte, pero tenemos algo más de infraestructura que nos permite combatir esa problemática. Así que, en fin, yo estoy convencido de que el problema es un problema, el reto o la oportunidad es de administración, caminar rápidamente hacia las inversiones estratégicas que ya están planificadas. Estamos hablando de 560 proyectos que están reconocidos por la Organización de Estados Americanos, una inversión de 11.000 millones de dólares para garantizar el acceso digno al recurso agua a nivel nacional. Entonces, con respecto al tema del fenómeno del Niño, realmente yo estoy asombrado. No sé cuál es la narrativa que se está impulsando, pero me hace sentir que he visto un récord de publicaciones negativas internacionales sobre Panamá, los impactos del fenómeno del Niño en Panamá. Revistas como Bloomberg, Forbes, Deutsche Welle, Guardian y otros medios a nivel mundial están hablando como que se está acabando el mundo en Panamá. Y eso me llena de pena, porque realmente... Ahora, Emilio, sí, yo con conocimiento de causa te digo que todos estos medios que son internacionales se basan en reporteros en Panamá. Entonces, no es que hay, por ejemplo, el caso de Deutsche Welle, hay un alemán allá que vino a hacer algún reportero aquí en Panamá, pero hay una métrica, yo he estado viendo, y hay una métrica con el mismo patrón, mismo discurso, el mismo problema, incluso hasta comparten los videos. No quiero creer que es una campaña pagada de alguien, pero sí hay una matriz de opinión muy similar. No entiendo por qué, pero eso es lo que hay. Y eso realmente me preocupa, porque, y de hecho, después de ver la presentación de los directivos del ACP en la Cámara de Comercio, podríamos llegar a la conclusión de que probablemente es la ACP tratando de generar una voz de alerta por la inoperancia del gobierno central en el tema del Río Indio. Ya el directivo de la ACP indicó que la licitación para Río Indio se va a realizar en el 2025 y se espera que el proyecto sea culminado en el 2030, cuando en 2019 el pliego de cargo ya estaba desarrollado y se esperaba que a más tardar antes de la culminación del 2020 ese proyecto estaría en desarrollo. Entonces, ese atraso de 5 años en ese proyecto y toda esta campaña mediática internacional de que Panamá está pasando por la peor crisis en la historia. Si revisamos los datos de los centros internacionales de investigación, de hecho, el periodo con más meses con fenómeno del Niño en Panamá fue el periodo 2015-2020. Se tuvo cerca de 19 meses con el fenómeno del Niño. Entonces, luego de eso tenemos los periodos 72-73, 82-83, 97-98, que fueron años también con fenómeno del Niño fuerte. Y de hecho, el fenómeno del Niño fuerte en 97-98, durante la administración del presidente Valladares, generó ese primer impulso para desarrollar el Río Indio, que no tuvo el éxito. Sin embargo, durante el periodo de la presidenta Miriam Mocoso inició la planificación de lo que hoy se conoce como el Canal de Panamá ampliado,
que fue en la administración del presidente Torrijos llevado a consulta pública. Yo recuerdo el año 83, que las clases comenzaron muy tarde, casi en junio, porque vino el Papa, Juan Pablo II, y pasó algo también en política. Y yo recuerdo haberme quedado viviendo en Chitré hasta casi cuando comenzaron las clases, en junio de ese año, y no llovía. Yo te recuerdo que todo ese verano, regresando yo a Panamá, todavía no llovía. O sea, lo recuerdo perfectamente bien. Somos contemporáneos, probablemente estamos en primaria. En secundaria ya, pero por ahí. Primeros años de la secundaria. Efectivamente. Yo lo recuerdo perfectamente, pero digo, no sé si en la ciudad, pero yo lo recuerdo en Chitré. No llovió en todo ese verano y ya estamos en junio. Digo, en ese entonces como que nadie le paraba bola porque como que, es normal. Sí, y de hecho ese evento 82-83 generó una alerta muy fuerte en la Comisión del Canal de Panamá, que de hecho los llevó a trabajar en la ampliación de Corte Culebra y a pensar ya un poquito más seriamente en el tema de los impactos del niño en las operaciones del canal. Así que hay todo, digamos que hay todo un movimiento hacia la mejora digamos, del almacenamiento del recurso hídrico en el canal de Panamá. Sin embargo, yo quedé sorprendido en el evento de APD cuando el directivo mencionó que la licitación sería en el 2025, como diciendo, ¿sabes qué? Ya tiramos los guantes tiramos la toalla con este gobierno, no vamos a hacer nada y vamos a esperar al próximo gobierno para ver si nos paran bola. Exacto. Emilio, escuchándote y un poco viendo la experiencia que está sucediendo con la coordinación entre las instituciones, algo que también se anotó, se apuntó mucho en este foro de la Cámara de Comercio junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, fue la necesidad de fortalecer el tema de gobernanza y gobernabilidad. Y tú mencionaste un poco cómo se configuró el plan de seguridad hídrica, eran creo que 19 instituciones en su momento, con una coordinación, creo que no recuerdo bien, pero creo que era a nivel de vicepresidencia, donde se reportaban y donde se articulaban todas estas discusiones, y luego se creó el Consejo Nacional del Agua con Agua. En tu opinión, Emilio, ¿por qué es tan difícil trabajar en ese fortalecimiento de gobernabilidad y gobernanza para realmente trabajar de una manera coordinada? Incluso lo que mencionaba Guillermo, ya está en aspectos de comunicación, si el gobierno trabajara de manera articulada, podría tener mejores estrategias de comunicación internacional para abordar cualquier tipo de campaña negativa que exista y poder, por ejemplo, compatibilizar usos dependiendo de las necesidades y dependiendo también de los actores, entendiendo que los recursos hídricos también son compartidos por múltiples actores, son compartidos con zonas geográficas amplias, por ejemplo, la unidad de gestión en Panamá es la cuenca hidrográfica, que no todo el mundo sabe que es una cuenca hidrográfica, pero es una unidad también administrativa de la gestión de los recursos o de los recursos hídricos. Háblanos un poco sobre eso, ¿por qué es tan difícil? Y en tu experiencia, ¿qué pudiera servir para mejorar esa gobernabilidad y asociada a esa gobernanza que también se necesita? Porque no solamente son las instituciones, sino también los usuarios y todos los que tienen que ver con esta administración. Efectivamente, y quizás para empezar de atrás hacia adelante, el tema de la cuenca geográfica comunidad administrativa fue uno de los principales vacíos que encontramos en el año 2002. Recuerdo que en ese momento el ministro era el ingeniero Anguissola. Se pasó una ley, la ley 44 de 2002, que establecía los comités de cuencas hidrográficas. Sin embargo, estos comités nunca fueron operativizados. Desde que se promulga la ley hasta el 2014 solamente se habían configurado un comité de cuenca. Así que Panamá tenía 2 comités de cuenca, que son estas instancias administrativas ya a nivel territorial que permiten una mayor facilidad en materia de planificación del recurso. Luego, entre 2015 y 2019, logramos reglamentar 38 comités de cuenca hidrográfica, que fue un salto cuántico, y se instauraron estos espacios de planificación y coordinación a nivel nacional. Y ahora creo que se han reglamentado otros
otros 6. Así que andamos cerca como de los 44, 45 comités de cuenca que están debidamente reglamentados. Pero efectivamente hay un vacío en el plano territorial, como por ejemplo en la cuenca del río Santa María, para mencionar uno. Esa cuenca tiene cerca de 13 alcaldes que interactúan en el comité de cuenca. O sea, una cuenca con bastante participación y espacio para abordar preventivamente cualquier conflicto por proyectos relacionados con el agua. Entonces, en el plano ya institucional macro, se crea este Consejo Nacional del Agua y se pone al Ministerio de Ambiente como presidente del Consejo Nacional del Agua. Y se puso al Ministerio de Ambiente porque, por ley, la ley 41 del 98, que fue modificada en 2015 con la ley 8, establece que el Ministerio de Ambiente es el responsable de la gestión de los recursos hídricos. Entonces, en ese momento nuestro argumento era, bueno, el Ministerio de Ambiente, digamos que es responsable de todo el agua cruda. El agua cruda, al ser transformada, entonces tiene otros actores que son sus regentes. Por ejemplo, en el tema de agua potable, el IDAN, en el tema de agua para agricultura, el MIDA, etc. Entonces, crea este consejo. Este consejo incluye al MIDA, el MINSA, el MEF, la ACP, que de hecho fue digamos que hubo una viscosidad en esa configuración, ya que la ACP no estaba acostumbrada a este tipo de configuraciones. Cuando se amplía el canal, se amplía dentro del digamos, el dominio geográfico administrativo geográfico de la ACP. Sin embargo, dada la crisis, se hace todo en el marco del Consejo Nacional del Agua y el Ministerio de Ambiente transfiere $34 millones a la ACP por primera vez en la historia para hacer los estudios de identificación de las nuevas fuentes que podrían ayudar a resolver el problema de almacenamiento del agua de la ACP, que está relacionado con el crecimiento del negocio, porque antes teníamos un solo canal, teníamos una vía Huawei, ahora tenemos 2 vías interoceánicas en una sola cuenca hidrográfica. Entonces, eso nos habla de que tenemos que atender esto como un tema de urgencia nacional y no como un quítate tú para ponerme yo o si tal alcalde es el que maneja tal territorio. Este es un tema a nivel nacional que está impactando no solamente nuestra imagen, sino también nuestros ingresos. Y aquí quiero hacer una pausa, Natalia, porque aquí viene un vínculo con cambio climático que todavía no estamos haciendo. Cerca de la mitad de los ingresos del Canal de Panamá, que son luego transferidos al gobierno central para diversos usos, cerca de la mitad está relacionada con el transporte de combustibles fósiles. Entonces, si el mundo se está moviendo hacia la decarbonización, hacia el uso de energías renovables, eso nos quiere decir que en algún momento cercano en nuestra historia republicana, Panamá va a dejar de percibir cerca de la mitad de los ingresos por el transporte de combustibles fósiles. Y eso no está siendo discutido. ¿Cuál es la estrategia de transición en nuestro país? Hay estrategia de transición en todos los países que están utilizando más eólico, más solar, que si el hidrógeno verde, que si más hidroeléctricas. Ya la potencia instalada a nivel mundial en energías renovables superó toda la energía que se utiliza en Estados Unidos. Así que esta revolución hacia las energías renovables va a traer un hueco en nuestro presupuesto nacional, eventualmente que va a ser cercano a la mitad de los ingresos del Canal de Panamá. Y de eso no estamos hablando. Entonces, discusiones como esa debemos tener serias y probablemente, ya sea a través de la Cámara o la PEDE o estos gremios, se puede empezar esta discusión para ver qué se haría. Todo el tema de bunkering en el Pacífico del país, que creo que tiene no, pero el número no lo tengo, así que no lo voy a mencionar con autoridad. Pero todas esas actividades que le generan ingresos al país están a la baja. Oye, Emilio. Estamos cambiando hacia una transición energética. Oye, Emilio, ese último tema da para no un programa, sino como para toda una semana, toda una serie de programas, Natalia, que yo creo que vamos a tener que abordarlo porque
Me lo estoy desayunando para que sepa. O sea, yo ahora voy a volver a escuchar lo que dijiste porque voy a comenzar a investigar, porque es que en realidad hay que hablar estos temas, porque si no, nos pasa como siempre. Ay, mira lo que está pasando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? No estamos preparados. Efectivamente. Y nosotros somos líderes mundiales en este tema. Y ese liderazgo viene con un reto, porque las otras rutas interoceánicas que facilitan el comercio mundial son de agua salada. La única ruta interoceánica que facilita el comercio mundial de agua dulce es la nuestra. Entonces, hay un montón de cuestiones mezcladas allí que tenemos que conversarlas y lastimosamente esta administración tiene esa cultura de conocimiento vertical donde no se realizan las consultas. Yo vi, por ejemplo, la Comisión de Cambio Climático, que llegó el Ministerio de Ambiente a hacerle un reporte a la Cancillería sobre lo que había pasado en Dubái. Yo digo, tú tienes que hacerle un reporte al país, invita a todos los medios de comunicación, invita a los gremios, invita a la academia, y a un reporte de lo que pasó en Dubái y cómo nos impacta o cómo nos puede ayudar a posicionar nuestros productos y servicios estratégicos. Eso es así. Oye, de muchos temas, Guillermo, más adelante también lo vamos a invitar para conversar sobre esos resultados de la última reunión de cambio climático. Pero como ves, Guillermo, son temas que tienen que estar mucho más allá de que el ambiente, del medio ambiente es parte fundamental de desarrollo sostenible, sino que sí necesitamos como profundizar un poco más todos estos diagnósticos, todos los impactos que pueden venir y cuáles son las mejores estrategias y acciones para poder seguir avanzando, ¿no? Sí, se nos acabó el tiempo, así que les agradezco mucho, Emilio, te mando un gran abrazo, como siempre te pasas, siempre se aprende algo nuevo cuando te escuchamos, así que te mando un gran abrazo y nos hablamos en la próxima. Gracias por el espacio, Guillermo y Natalia. Hasta luego. Natalia John, nos vemos entonces la próxima semana con más Semana Económica. Sí, la próxima semana, vamos a ver si seguimos con los temas de esta índole para también contribuir un poquito al debate, ¿no? Que se está abriendo en estos meses de alguien tiene que hacerlo. Campaña electoral. Alguien tiene que hacerlo. Hasta luego. Natalia John, nuestra bióloga favorita, aquí en Semana Ecológica. Vamos a la pausa y regresamos con más en los 92.1 FM y radioancon.com.